Hola, ¿cómo les va? Tantos días sin vernos, ¿cómo andan? Lunes nuevamente, qué fin de semana y qué país, qué país y qué gobierno que eligieron, Dios mío. Es impresionante lo que pasa y además hoy es 1 de septiembre, hoy se cumplen 3 años del intento de magnicidio contra Cristina. Un intento de magnicidio que no fue bien juzgado, que no fue investigado, que bueno, todos sabemos, es un día en el que parece mentira que hubiesen pasado 3 años, nosotros estábamos al aire en aquel momento, la verdad que a mí se me fue la situación de las manos, al día siguiente tuve que pedir disculpas, pero bueno, lo cierto es que pasaron 3 años. Y estamos después de esos 3 años con Cristina presa y con un gobierno que, bueno, ahora en el editorial vamos a repasar las últimas novedades, pero cunde el desequilibrio de todo tipo, y nos quieren desequilibrar a nosotros. Es muy importante que mantengamos el eje, y el eje es la corrupción del gobierno de Milei. Es la corrupción. Ahora están con la persecución de periodistas. Ahora vamos a ocuparnos un poco de eso. Pero todo lo que es por añadidura es para alejar de las gargantas argentinas el jingle Alta Coimera. Arrancamos. No arrancamos porque no les dije, como de costumbre, me largo a hablar, me olvido de para qué estoy acá. El sentido de este segmento es darles el teléfono para que ustedes se comuniquen, pero ustedes ya saben que es ahí está, 11 3200 0530, 11 3200 0530, y ahora sí, arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM 530. Tomá aire. Bueno, les decía, todavía debe haber gente en la casa de Cristina. Se hizo una caravana hacia la casa de Cristina para recordar este día. Realmente es un día que nos tiene que de alguna manera poner contra la espada y la pared para saber algo más sobre nosotros, algo más sobre este país, algo más sobre lo que podíamos hacer y no hicimos, pero sobre todo lo que podemos hacer de aquí en adelante para alejar estos vientos de delirio que están inundando la Argentina, ¿no? Que están soplando en la Argentina, vientos de puro delirio. Parece mentira que en el 2015, cuando estábamos desendeudados, cuando los sectores populares mostraban los domingos sus parrillas, cuando había en esas parrillas achuras y bifes con lomo, cuando no era mala palabra para un pobre decir que tenía ganas de comer un cacho de vacío. Pero la gente eligió en el 2015 un cambio. También es cierto, y rebobinando, que lo que nosotros ofrecíamos era nada menos que un Scioli. Y en ese sentido es que tenemos que revisar quiénes somos nosotros, porque no éramos Scioli y votábamos a Scioli. Pero yo quiero, ya que es 1 de septiembre, recuperar los argumentos más válidos de Cristina, que son los que ella dijo. Vamos a escuchar y a ver 2 o 3 fragmentos apenas, pero de un alegato histórico, de un alegato que quedará en la historia, porque Cristina no va a seguir presa mucho tiempo más, porque no se sostiene, porque los que tendrían que estar presos son esos 3 jueces de la Corte Suprema que dejaron la sentencia firme sin abrir el expediente, porque sabían perfectamente que en el expediente iban a encontrar nulidades y no lo hicieron. Vamos a escuchar a la propia Cristina en el descargo que hizo de la causa vialidad en diciembre del 2022. Cada palabra sigue valiendo. Nunca voy a ser mascota del poder. Esto quiero decirlo, y no ser mascota del poder
como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la partita, hacerte la muertita. Bueno, conmigo no, yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años, pero es curioso porque todos estos jueces, como todos los jueces, que no pagan ganancias, el impuesto a las ganancias, ¿no?, que pagan cientos de miles de trabajadores, jubilados, comerciantes, profesionales, empresarios, ellos dicen que no pueden pagar impuestos a las ganancias porque eso afecta su independencia a la hora de dar sentencias. Mirá vos qué bárbaro, resulta que pagar impuestos limita su independencia, pero subirte al avión de Clarín, garpado por Clarín, yéndote al lago escondido, un ciudadano británico que está violando las leyes de la República Argentina, eso no afecta la independencia de las leyes, eso es, no sé cómo lo llamarán, busquen ustedes un nombre, yo ya se lo puse, mafia absoluta. Bien, además es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina, no a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que todo es que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían. La inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Los caputos de la vida, qué loco, ¿no? Que en el intento de magnicidio haya participado la familia Caputo, que Caputo esté por segunda vez hundiéndonos en la miseria más atroz y en la deuda, en una de las deudas externas más grandes de la historia argentina. Y que acá, cri. Hoy lo que hizo, ya para pasar al tema del escándalo de las coimas, ¿no? El gobierno está desesperado para que la gente deje de cantar alta coimera. Ese jingle les pega en la línea de flotación, porque precisamente la conducta delictual, de la que personalmente no dudamos, ¿no?, porque tienen todas las características, es lo que quieren alejar con la persecución a periodistas. Qué loco, ¿no? Hoy, bueno, Bullrich salió a decir que esto es un complot internacional y que están metidos espías rusos. Yo no lo veo a Putin con mucho tiempo, la verdad, para mandar espías rusos acá a grabar a Karina Milei. Me parece que Putin anda con problemas un poco más importantes, un poco más urgentes y un poco más vinculados a la alta política que andar grabando a una coimera en el Cono Sur. Es absolutamente delirante las versiones que se le pasan por la mente a Patricia Bullrich, y depende de la película o de la serie que vio la semana pasada en Netflix. Ya lo sabemos. De paso, mandó a allanar, pidió una cautelar para que no se difundan más audios, lo cual nos indica que en esos audios puede haber confesiones de más delitos, porque si la mina estuviera describiendo el patio de su casa, no veo cuál es el problema en que se escuche la voz. Pero no quieren que se difundan. Se ha difundido
en ese cachito que dicen que está grabado, que no tiene nada que ver, ¿eh? Una cosa son los audios de Spanuolo, que está Spanuolo contándole a Dios y a María Santísima que se roban todo, y no se queja porque sea decente, sino porque él muerde poco. Clarísimo. No es que encontraron uno decente que se queja, es un chorro que se queja de que él, tiene jefes que son muy chorros, entonces muerde poco. Lo otro, que puede no tener nada que ver con lo de Spanuolo, salvo por una interna de ellos, es ese fragmento que se escuchó de Karina diciendo que ella se pasa todo el día en la Casa Rosada, pero que no dice nada comprometido. Lo que circuló es que son 50 minutos de grabación, que por supuesto Karina Milei sabe a quién le dijo lo que le dijo y con quién tuvo esos 50 minutos de grabación. No es una persona hipersociable que recibe a gente por compromiso, pero le han pedido a la justicia, han hecho una denuncia penal solamente para que intervenga un juez para allanar domicilios de periodistas y para prohibir, esto es lo importante, la circulación, la difusión, censura previa. No sabemos qué dicen esos audios, pero no los podemos escuchar. Re libertario todo. Yo más libertario que esto pocas veces vi. Es impresionante. Bueno, Mauro Federico ya les contamos ustedes. Fue en el streaming Carnaval que se dio a conocer esta noticia, que la dieron a conocer Mauro Federico e Ibi Cángaro, con quien hemos estado hablando muchas veces, que es amiga de la casa y que trabaja muy seriamente y está en el extremo opuesto de un espía ruso. Es una mina de Tandil que labura con su computadora y a quien conocemos, y la verdad, en las denuncias que ha hecho no la ha pifiado nunca. Pero ¿quién es el juez al que acudió Patricia Bullrich y que le dio la cautelar en 5 minutos y que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei en 2 minutos? Se llama Alejandro Marianello. Y no es cualquier juez, es un juez adecuado para una tarea como esta, porque tiene 6 denuncias en el Consejo de la Magistratura, una de ellas por abuso sexual. El juez Alejandro Marianello, ese es el juez que prohíbe la difusión, o sea, que instaura la censura previa. En este país no existe la censura previa, la instaura. Es un juez, por otra parte, de un fuero que no es competente para estas cuestiones. Esperamos que haya otros jueces que rápidamente salgan a cruzar a y que despeguen un poco al sistema judicial argentino de esta mugre, de esta mierda que estamos oliendo desde hace 2 semanas, mejor dicho, 1 año y medio. Pero acá el problema central no es, Jorge Rial aparte, mi solidaridad con Jorge Rial y mi solidaridad con Mauro Federico, pero es gente que dice que al final Milei se convierte en Nicolás Maduro. Escuchame, Rial, Maduro no hace estas cosas. Es decir, el que da ese tipo de definiciones con nosotros no tiene nada que ver, Rial no tiene nada que ver. No lo defiendo lo defiendo como persona que tiene derecho a decir lo que quiere en un país donde no hay censura previa. Es hasta ahí, pero merece toda nuestra solidaridad, porque no queremos vivir en un país con censura previa, queremos saber qué dicen esos audios y en todo caso que la justicia trabaje, si es que existe. No sabemos si existe o no la justicia, acá depende del juez que te toque. Apareció Ercolini por ahí, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa porque son todos miembros del mismo club, y Ercolini es el del agua escondido, imagínense. Está todo podrido, pero también es cierto que hace muchos años que nosotros venimos dejándola pudrir, porque cuando uno ve, es increíble lo que dice el juez, porque excusa la censura previa
en cierto clima social que puede llegar a erizarse con la difusión de esto, pero más bien, loco, si te están diciendo que la mina, que el equipo de gobierno que ganó porque venía a combatir la corrupción, le está afanando descabelladamente, no solo a los discapacitados, se conoció otro escándalo que tiene que ver todo con lo mismo, porque estos tipos tienen gula de guita, nada les alcanza. Hay 500 oftalmólogos que han denunciado que PAMI les compra lentes intraoculares para operaciones de cataratas y lo que está evaluado en 50.000 pesos lo venden a 500.000. ¿Me explico? Son viciosos, no pueden con su genio. Y lo que yo no entiendo en los razonamientos públicos de algunos colegas, algunos los llamo colegas y a otros no los llamo colegas, me sigue rompiendo las pelotas, les digo sinceramente, cuando hablan de alguno que ya sabemos, cuando dicen que Fantino es colega de tu hermana, mío no. Pero lo que nos debe, me parece que orientar, es que necesariamente se va a armar quilombo, porque la gente, así como lo intuyó Milei y dijo que la gente antes de morirse de hambre algo se le va a ocurrir, bueno, se le ocurre putearte, Milei, se le ocurre ir a las caravanas donde va vos en el conurbano a decirte que te vayas al carajo, porque más no pueden sufrir, porque más no les podés quitar. Y porque además estos escándalos no son escándalos de corrupción a secas. Hemos tenido a lo largo de la historia argentina millones de escándalos de corrupción, porque cuesta un Perú encontrar un dirigente político que no meta las manos en la lata, y por eso cuidamos tanto a los que conocemos y no la meten. Confiamos muchísimo en la gente que tiene honestidad probada. Porque efectivamente, cuando hay guita, es difícil no meter la mano en la lata para casi todos los que, para muchos de los que se dedican a los cargos públicos. Pero de ninguna manera, una información que puede provocar el enojo social puede ser impedida de conocer. En todo caso, la que tiene que abstenerse de coimear es Karina, no la gente de putear. Me parece que es un sentido muy lógico el que estoy diciendo. No hay por qué bancarse un gobierno coimero. Este pueblo, el pueblo argentino, que queremos tanto, pero que también es medio rarito, ¿no? No ha perdonado. Qué curioso que el pueblo argentino no perdone nunca nada a los que promueven la justicia social y tengan tanta paciencia con los que dicen que la justicia social es una aberración. Realmente es un fenómeno para estudiar, pero por lo pronto, bueno, nuestro trabajo se ha complicado, y lo que no cabe duda es de que todo esto de los rusos, de los nicaragüenses, de los iraníes, de los iraquíes, de los mapuches, bueno, Valdés, ayer me extiendo un minutito hoy, en las elecciones qué pena los correntinos, ¿no? Yo pensé que habían tenido un poco más de revelación sobre quién era Valdés cuando desapareció Loan, pero parece que no. Por eso yo no sé qué pueblo somos, lo vamos a saber en las elecciones, depende, no sé quiénes somos en este momento, después de esta batidora de cerebros que significan los libertarios. Pero de lo que estoy segura es de que si queremos tener un país tenemos que limpiarlo, porque no podemos nadar en mierda como estamos nadando con este gobierno. Y no fue siempre así, ni son todos iguales. Para empezar, sáquense las frases hechas de la cabeza, porque las frases hechas son una herramienta de la derecha. Ya venimos.
Bueno, aquí volvimos, El contexto, sí. lo tenemos a Jorge en Córdoba, que está con esa cara de angustiado porque Wi-Fi no le anda muy bien. No te angusties. Pero, Ya podés hablar, no, podés saludar. pero voy a presentar el tema musical, ¿qué te parece? Sí, claro. En principio, ¿cómo dice que le va a Sandra Russo? Bien, preocupada por vos. En segundo término, le cuento que estamos escuchando Encuentro con un ángel amateur de El Indio Solari. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Sí, vamos a tratar de llamarlo a Jorge por teléfono porque el Wi-Fi se congela cada 2 segundos. Estás en Córdoba, ¿no? ¿O dónde? Mientras te llaman. Sí. ¿Estás en Córdoba? Sí, bueno, sí. Sigo yo sola porque no me escucha muy bien. No anda muy bien el Wi-Fi, también debe tener que ver la tormenta. Viajaron con lluvia, con los curas en Opción por los Pobres, ¿no? ¿Se acuerdan del retiro que comentamos el viernes? Lo están llamando en este momento a Jorge para que salga por teléfono, porque bueno, dependemos del Wi-Fi y bueno, no. Ahí estamos, a ver verlo lo vemos, pero con esa cara de preocupación, mejor no verlo, mejor escucharlo, porque la verdad que se le transmite a los gestos la cara de preocupación. Ahí lo están llamando y ya está. ¿Qué hace, Jorge? Bien, me agarró efectivamente un ataque de desesperación, producto de que andaba bien el Wi-Fi en un momento y ahora dejó de andar bien. Bueno, sí, tenías una carita mejor por teléfono cuando no anda bien el Wi-Fi. Efectivamente. No, quería agregar 2 o 3 datos recientes que estuve chusmeando respecto a el juez. Sí, por favor, dame todos los datos que tengas, porque la gente está desorientada. Son escandalosos. En principio tiene 8 causas que están... Repitamos el nombre, por favor. Marianelo, puede ser, no lo sé si lo tengo acá, dame un segundito. Bueno, te lo digo yo entonces. Bueno, vos seguí. Ahí está, este muchacho se llama Alejandro Patricio Maraniello. Efectivamente, tiene 8 denuncias, de las cuales 5 son por acoso y abuso sexual. En septiembre del año pasado, en septiembre del año pasado, la justicia, la fiscalía encargada de violencia de género, a partir de una denuncia del sindicato de trabajadores judiciales, dispuso una consigna policial dentro de su despacho. Primer tema. ¿Qué tal el juez? El juez censor. Una de las denunciantes, esto puede incluso consultarse en los grandes medios argentinos en este momento, que está en tapa, porque obviamente no pueden hacerse los otarios de una cosa tan evidente, de que tienen carpeteado, le están prometiendo a este juez hiperdenunciado que si saca una cautelar de estas características no lo van a echar de la justicia y simplemente le van a bajar el sueldo. A ese juez hay que echarlo rápidamente de la justicia. Claro. Un juez con 6 denuncias por abuso sexual. 8 denuncias sexual. 8 denuncias y 5 por abuso, acoso. Pero hay una de ellas que es escandalosa, que estuve leyendo recién, y que remite que una persona que se presentó como potencial trabajadora del lugar le dijo que iba a ser tomada así solo si aceptaba salir con él, a la cual la toqueteó y le exigió mantener relaciones sexuales con ella. Razón por la cual... Tipo es un sorete, ese tipo es un sorete. Pero no es un sorete, es infinitamente un violador. Pero es un violador, sí. No se lo puede perdonar, por más que porque seguramente el trato que hicieron fue dispensarle los abusos. Exactamente, pero esta chica, a partir de la denuncia que hizo, en su declaración, dijo que pensó en suicidarse y empezó a tener ideas suicidas respecto a cómo fue maltratada, además, por este
sujeto repugnante que de ninguna manera puede ser juez de la nación. Entonces, estamos frente a algo que decía Cristina en el video que escuchábamos recién. Esto es la mafia. Es la mafia, sí, exactamente. Esto es la mafia. Esto es la mafia que en realidad, como pasa en las lógicas brutales de la mafia, va y el jefe de la mafia pide una ayudita, un favorcito, para garantizarle cierta protección, ¿no? Para garantizarle cierta protección a un juez impúdico, a un violador, que tiene otras 4 denuncias, y todas ellas por 5 de ellas por abuso. Pero hay otro elemento que es increíble. A él le llega la denuncia a este juez, y estamos hablando del juez que ordenó que aceptó la cautelar de Patricia Bullrich para que no se difundan los audios de Karina Milei. Continuamos. Efectivamente, Marianello. Y este juez le llega la decisión de la justicia para que nombre abogado y se presente a la brevedad el 14 de agosto. Hace aproximadamente 15 días, 20 días, le llega, luego de un tratamiento que va desde septiembre del año 2024 hasta ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente, y ya está la denuncia en el Consejo de la Magistratura, que en realidad no es el colegio de la magistratura, porque el colegio es el que trata los juicios políticos, ¿no? A los jueces para echarlos. Sí, el Consejo de la Magistratura en realidad está funcionando medio de facto con Rossetti de presidente. Exactamente. Entonces, obviamente que esto es un acuerdo para cuidar a una persona, en este caso a la secretaria general de la presidencia, porque temen que puedan divulgarse audios infinitamente más comprometedores que los de Campañolo. Por eso son la mafia, porque están custodiando audios que pueden contener delitos graves. La próxima medida judicial, y después voy a mi tema, ¿no?, que me comprometí a hablar, es que empiecen que se presenten ante la justicia para cortarle 3 dedos a quienes hoy por hoy en las calles y en todos los lugares están elevando sus 3 dedos para poner en evidencia el 3% de la cajera de Milei, que no es ajena obviamente al presidente, porque esos también son la familia de la mafia, ese espacio que representa. Karina no hacía nada, me parece, que no supiera a su hermano, si son 2 personas en una. Simbióticos en la enfermedad también, ¿no? Una persona por eso, así es. Bueno, yo me comprometí a hablar sobre la frase original de Caputo. Si podés comprar, compra, campeón, sería la famosa frase, su última frase. La última frase, ¿no?, de su última etapa. Exactamente, pero es muy importante eso, porque acá hay algo de sobreactuación permanente de este gobierno, que ha permitido que sobreviva hasta acá. ¿Pero qué ha permitido que sobreviva acá? Porque la gente, en general, que carece de elementos para poder evaluar la economía, etcétera, no puede creer que alguien tan convencido o tan sobreactuadamente convencido como en la locura explícita de Milei o las convicciones fanfarronas y soberbias de Caputo estén aparentemente tan tranquilos respecto a una deriva económica que termina en el desastre, que va a terminar sin duda en el desastre. Pero a mí me da la sensación que les chupa un huevo el desastre, porque se fugan, se van. Yo no creo, porque la verdad que no lo tengo claro. Es muy difícil analizar la cabeza de gente tan de mierda o tan enferma, o tan de mierda enferma. Es como, a mí me resulta como muy raro, porque los tipos están haciendo desfalcos, están haciendo estafas, están a trocha y moche, por donde mires se están afanando. Claro, el escándalo, por ejemplo, ahora de los implantes oculares. Eso es un escándalo terrible, denunciado incluso por TN, no estamos hablando de... Sí, lo sacó Geuna por TN, eso es una investigación de TN, la de los lentes intraoculares con sobreprecios infernales, y además quisiera saber cuántas lentes intraoculares reparte el PAMI, porque yo tengo una prepaga y me las tuve que garpar yo. Me operé hace poco y me las tuve que garpar yo. Los números, Sandra.
Es interesante los números. Los números, que no los tengo a mano. Sí, los implantes intraoculares que los oftalmólogos pagan aproximadamente 40.000 pesos, ¿sí? El PAMI los estaba comprando a 250.000 pesos. Claro. Pagando. Evidentemente, acá lo que hay, y de hecho hay 200 oftalmólogos que participan de la denuncia. 500 son. O 500, sí, efectivamente. Estamos frente realmente, esto iba a pasar porque son eso, lo que pasa es que han logrado... Está bueno porque es una ola de denuncias, una vez que se destapa una olla, se empiezan a destapar otras. Claro, y empieza a haber gente con temor, como este caso de Españolo, de, bueno, ¿hasta dónde voy a tener yo que pagar el afano de los otros, que encima no me dejaron afanar a mí, parece que dijese, ¿no? Este Españolo, ¿no? Y esto está en un entramado que es el más importante y que hay que vincular, porque si no, se convierte en una cosa muy difusa y muy de tebeguía, y no se logra comprender que es estructuralmente el plan económico. Sí, no hay otra cosa. Exactamente, el modelo por el cual el menemismo llegó a ser la expresión en su momento más obvia de la corrupción, del robo para la corona, es una reproducción acelerada, un poco más brutal, un poco más desquiciada, que estamos viviendo hoy, pero que tiene en su ADN un modelo similar de estafa permanente, ¿no? Y esto está dado básicamente por las medidas cambiarias que hace el gobierno. La gente tiene que entender que cuando este gobierno, por ejemplo, ofrece, digamos, le dice a los bancos que tiene que inmovilizar el 55% de todo el dinero o el 50% de tu dinero, que ese dinero no lo puede utilizar para dar préstamos, no lo puede utilizar para dar créditos, no lo puede utilizar para nada, es simplemente para evitar que ese dinero, ni siquiera para ir a buscar, a ver, si hoy todos los días, todas las personas van a buscar el dinero de su plazo fijo y no lo renuevan, los bancos no tienen plata para prestarle, para devolverle, perdón, ¿no? Es un corralón, ¿no? No le dicen así, es un corralón. Es un corralón, y los bancos que no son, eso sí que son los mercados, ¿no? Sí. Obviamente están perdiendo guita. Porque están calientes los bancos, que es el primer paso para la debacle. Y sus acciones están en debacle. Estamos hablando de que en el último año, el Banco Galicia perdió el 45% de su valor. El Banco Supervide el 43%. Los bancos más importantes de la Argentina, que presentan balances y muestran de que está perdiendo plata, obviamente hacen que sus acciones bajen. Entonces los tipos están desesperados, suman lógicamente enemigos a una brutalidad similar a la del 2001. Obviamente que los bancos no fueron a salvar a Cavallo, no fueron a salvar a De la Rúa, les importa un pomo. Ellos lo único que quieren salvar es su dinero, sus inversiones, etcétera. Hoy el dólar cerró más o menos a 1.350, 70, ¿no? Muy cerca de la banda superior de 1.430. Sí, pero no la pasa, se acerca, pero no la pasa. No sabemos, la realidad es que hoy aumentó 25 pesos, y si sigue aumentando todos los días, como está aumentando la última semana, lo va a pasar. Y no tiene, digamos, estos 40.000 millones de dólares que dice tener el gobierno, insisto, un tercio son swap chinos, un tercio es lo que le dio el Fondo Monetario, que supuestamente no pueden vender, y un tercio está comprometido, y el otro tercio está comprometido para la deuda a ser pagada el año que viene. Entonces, si uno hace la cuenta de cuánta guita realmente tiene el Banco Central, es nada. Están en el aire. Y hoy Cavallo, y esto no es una tontería porque va en la lógica también de los bancos, ¿no? Hoy Cavallo, Domingo Cavallo, un personaje que viene a ser algo así como su socio ideológico, dijo que están haciendo un desastre, y que lo culpa de no haber juntado el año pasado, no haber comprado divisas, y dijo textualmente una frase que me parece que es fantástica: esto no es el riesgo Cuca, dice Cavallo, textual palabra que utilizó. No, esto es la ineptitud de
la política económica que lleva adelante Caputo. Y esos que llaman los mercados, no solamente los bancos, sino los inversionistas que vienen a poner guita para la ruleta, que ganaron, para que tengas una idea, Sandra, un tipo que puso $100 en principio del 2024, se llevó $200 más o menos para junio de este año. Y esos dólares que se lleva, si viene $100 y se lleva 200, esos $100 de más que se lleva, que es una rentabilidad inexplicable e inexistente en cualquier lugar del mundo, ese 100% de ganancia que se lleva en un año y medio, es el resultado de un afano a toda la sociedad. Que estos tipos están financiando, y voy terminando porque se me hace la hora, que estos tipos están financiando, obviamente, con las tasas. Porque ¿qué hacen con las tasas? Dicen, bueno, aumentamos las tasas para que la gente ponga la guita en el banco en pesos y no se vaya al dólar. No, las tasas pero la gente no nació ayer, ya pasamos 80.000 veces por esta situación. Bueno, estos tipos creen, como siempre, que todas las experiencias pasadas no sirven para nada, porque y todos tenemos 8 años. Amigos, claro, porque sus amigos hacen guita. Esto es que yo te dije que traen 100. Ellos están muy agradecidos con los Caputo y Milei de la vida, ¿no? Y en ese sentido, lo que creo, y termino con esto, es darse cuenta de que esa frase de Caputo va a quedar como la de Sigón, como la de Pugliese en algún momento, que yo lo hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, es el bolsillo de Caputo también, y es el bolsillo que a costa nuestra están dilapidando los recursos de toda la sociedad. Nada más. Bueno, ¿te vas a conectar después o ya te despido? Ahora hasta mismo mañana? Intento conectarme nuevamente, ya mismo. Bueno, cualquier cosa, hasta pronto. Nosotros vamos a una tanda y a escuchar un tema musical y nos reencontramos luego. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM 530. Sale a la venta, en formato de disco, y también en todas las plataformas virtuales está disponible la reedición histórica del disco de Por su Gieco. Gustavo Gauri, ingeniero de sonido, ¿cómo te va? Carlos Polimeni te saluda. Debes sentir una emoción especial dentro de tu larguísima historia como ingeniero de sonido de grabaciones de rock. Sí, estuvo buenísimo todo el proceso. Es raro encontrar cintas multitrack de tantos años y realmente nos salvó. Además fue muy lindo la reacción de los músicos, las cosas que me dijeron. A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saberio del Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor, que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal.
Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sábado 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas anticipadas y con descuento por Passline. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Ahí estamos. Bueno, a ver si estamos y Jorge nos puede decir qué escuchamos. Un tema del Rubencito Blades, también llamado Rubén Blades, que se llama Parao, siempre parado, dignamente parado, interpretado por la Negra, Sosa y Vicentico. Sí, se reconocía la voz de Vicentico, lo vi, te contaba que lo vi cantar un tema con Florian, con el hijo, emocionante, hermoso. Bueno, escuchen lo que les tengo que decir, porque vamos a sortear entradas, la AM530 te invita al Teatro El Picadero. Vamos a sortear 2 entradas para ver esta obra imperdible con Luis Machín y Javier Lorenzo, bajo la dirección nada menos que de Daniel Veronese, la última sesión de Freud. Ay, yo quisiera llegar a mi última sesión, pero la estiramos. Bueno, la última sesión de Freud. Tienen que mandarnos mensajes diciendo quiero las entradas y vamos a dar los 2 ganadores al final del programa. Pero no dejen de mandarme mensajes políticos, ¿eh? No todo es interés en entradas de teatro en la vida. Bueno, pero manden así de paso. Se salen a pasear un rato. Bueno, ahora ya tenemos a la próxima nota enganchada, por suerte, en este día tan especial, ¿no? Como veníamos diciendo desde el principio del programa, en el que se cumplen 3 años de aquel espantoso 1 de septiembre del intento de asesinato. Bueno, hubo múltiples actos, marchas, encuentros en todo el país. Hubo uno también en Entre Ríos y allí participó, entre otros, la diputada nacional Carolina Gaillard, con la que estamos en comunicación. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Sandra, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, tuvieron allí un acto hace poquito, ¿no? A la tarde, para conmemorar estos 3 años, la verdad, de vergüenza judicial, porque fue un intento de magnicidio que no fue debidamente investigado, ¿no? Sí, claramente nosotros creíamos, Sandra, que era importante en un día como hoy hacer un acto de reflexión de lo que pasó hace 3 años cuando intentaron asesinar a nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros presentamos el libro Objetivo Cristina porque creemos que detrás de la persecución de nuestra compañera Cristina hay intereses del poder económico, intereses del poder mediático concentrado y la justicia que es funcional a esos intereses y que llevó adelante una causa para que hoy Cristina esté condenada injustamente por jueces parciales que nada tienen de independiente en un fallo repleto de arbitrariedad y de irregularidades, no habiendo logrado ficha limpia. La justicia sucia de nuestro país logró condenarla y de esa manera proscribirla para que pueda volver a ser candidata. El otro día, Carolina, vos sabés que yo participé de un Zoom el sábado también por el tema bajo el lema Cristina Libre, y comentábamos que que uno toma el 1 de septiembre por la magnitud por la gravedad del hecho, porque por casualidad es que tenemos a Cristina presa pero viva. Pero sin embargo, muchas veces cuando se recuerda el 1 de septiembre se olvida que Cristina venía siendo hostigada, perseguida, absolutamente, injustamente acusada de cosas armadas desde hacía más de una década, ya desde que era presidenta. Bueno, hoy recordábamos, Sandra, es muy importante el punto que planteás, porque hoy Eduardo Valdés, que era uno de los oradores de la jornada, contaba que la causa de vialidad comenzó en el año 2008, a poquitos meses de que Cristina asumiera la presidencia. De hecho, la mayor parte de las obras por las cuales ella está condenada no fueron hechas durante su gobierno, con lo cual hay múltiples irregularidades y también que la causa ya había estado resuelta y había cosa juzgada y que es una causa que se reabrió con un solo objetivo, ¿no? Lograr una condena, esta justicia a la carta, que lo que hace es ser servil a los intereses económicos de un determinado sector del poder económico en nuestro país. Realmente lo que pretendía era proscribirla. Cuando uno ve que le quitan la visa antes de la condena y Estados Unidos le impide ingresar al país, claramente estaba
ya preanunciado esto. Y la persecución a Cristina comenzó en el 2008, pero también su momento más alto fue con el macrismo, cuando se armó una mesa judicial para justamente perseguir a los funcionarios del gobierno de Cristina, perseguirla a ella, y como vos decís, con un ensañamiento para intentar invalidar todo lo que se había construido en los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina. Yo no tengo ninguna duda que lo que buscaron fue invalidar o anular en la conciencia o en la memoria de los argentinos esos 12 años que fueron 12 años de dignidad, ¿no? De transformación total de un país que pasó al frente, que quedó desendeudado. Bueno, todo esto no se lo perdonan a Cristina, y creo que hoy por eso está condenada, porque ese poder económico que no logró condenarla en el gobierno macrista, intentan o la condenaron ahora justamente para que en el 2027 impedirle volver a ser candidata a presidente. Sí, además a lo largo de este tiempo hemos escuchado diferentes versiones de lo que significa tanto para la justicia corrupta, como por ejemplo el juez de la Corte Suprema Rosenkrantz o el propio presidente Milei, hace referencias a la justicia social como una aberración, y yo creo que Cristina presa significa también para ese poder real la seguridad, la garantía de que la justicia social no tendrá reivindicación en este país, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado es disciplinador para que aquel que gobierne no se anime a ir en contra de los poderosos, me parece, Sandra, ¿no? Es sí. El poder disciplinador también de los amigos del norte. Cuando uno ve a Estados Unidos cómo se involucró, cómo tomaron posición respecto a lo de Cristina, uno claramente se da cuenta que necesitan marionetas del poder como Javier Milei, que le entreguen nuestros recursos naturales, que le abran con el RIGI la posibilidad de venir, invertir y llevarse todos nuestros recursos. Bueno, toda una serie de cuestiones que Cristina jamás hubiese permitido, mascotas del poder. Sí. Y creo que hay algo que de ella nos enorgullece, y por eso la llevamos como bandera, y hoy hicimos este acto en honor, en reconocimiento, en conmemoración, de hecho gravísimo, de la democracia de nuestro país, que fue el intento de asesinarla, levantando la bandera de Cristina, porque a nosotros nos enorgullece decir que la amamos a Cristina, que la respetamos, que la admiramos, y esos son los líderes que queremos, los líderes que se la juegan, no los que especulan. Y ella nunca especuló, siempre fue al frente, siempre fue contra el poder hegemónico. Yo tuve la posibilidad de ser presidenta de la Comisión de Juicio Político que enjuició a esta Corte Suprema de Justicia de la Nación por un montón de delitos, por un montón de cargos de mal desempeño, una corte que asumió por decreto, que luego se convalidó en el Senado, pero que aceptaron asumir por decreto de una manera irregular, y que después es una corte de 5, que solamente 3 jueces que están acusados de, en el caso de Rosenkrantz, haber sido juez en causas donde de sus ex clientes, en el caso de Rosati, el tema de la coparticipación, un fallo acordado con el gobierno de la ciudad, donde hay chats que así lo prueban, en el caso de Maqueda, todo lo que tiene que ver con los desmanejos de la obra social del Poder Judicial de la Nación, y esto lo probamos. De esto hay pruebas, están los dictámenes de acusación. Entonces, una corte corrupta no puede de ninguna manera estar diciendo hoy que condena a Cristina, y más cuando se habían acusado muchísimas irregularidades, como que la mayoría de los jueces no eran independientes porque tenían una amistad o un lazo con el expresidente Macri, y realmente son ellos los que definieron la suerte de Cristina, con una corte que ni siquiera abrió para revisar la causa, sino que directamente rechazó con un recurso sin abrir la causa, diciendo que Cristina está condenada. Estaba claro y estaba cantado que lo que querían era proscribirla. Sí, si abrían el expediente no la podían condenar. Ay, perdón. Perdón, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Elon, Carolina. Hola, estás? Jorge, ¿cómo estás vos? Bien, te quiero hacer una consulta en referencia justo a que dijiste de juicio político. Los escándalos que se están sucediendo, increíbles en la historia de nuestro país, llevan a que cada vez se haga más evidente la necesidad de que den alguna explicación desde el Poder Ejecutivo. ¿Empieza el rum rum en la Cámara respecto a que en algún momento pueda existir un juicio político, no solamente para Milei, sino también para su vicepresidenta? Mira, yo te voy a decir lo que a mí me parece. Las instituciones están para que sean respetadas, y cuando nosotros llevamos adelante el juicio político contra la Corte fue porque ocurrió algo gravísimo,
que fue primero la antesala al viaje del lago escondido de jueces, fiscales y empresarios que fueron encontrados viajando en un mismo vuelo a la estancia de Lewis. Allí después se conocen una serie de audios donde colaboradores muy cercanos del presidente de la Corte decían y hablaban de que el fallo iba a salir de tal o cual manera para favorecer al gobierno de Rodríguez Larreta. Allí se inicia, eso fue la gota que rebalsó el vaso, y allí había varias denuncias contra los jueces de la Corte, entre ellas el 2x1, que fue el fallo Muñiz, que era cuando el macrismo pretendía liberar a los genocidas, darle a todos domiciliaria. Allí se gesta en la Corte un fallo a medida de lo que pretendía el gobierno macrista, que era que los genocidas estuvieran en domiciliaria. Después ese fallo se revierte con una multitudinaria marcha de la población civil. ¿Qué quiero decir con esto? El juicio político muchas veces es una institución que obviamente como fin último persigue la destitución, pero en el transcurso del juicio político hay una instancia de investigación donde la Cámara de Diputados oficia de fiscal, donde investiga y acusa o no. Entonces a mí me parece que es una herramienta válida para investigar, porque la Constitución así lo establece, que en el caso de los jueces de la Corte, en el caso de los funcionarios, tanto ministros como el presidente de la Nación, si incurrieran en el mal desempeño o cometieran algún delito, son pasibles del juicio político. Y en la Cámara de Diputados lo que llevamos adelante es, se estudian las denuncias, se analiza si es o no, si hay suficientes argumentos sólidos para abrir una investigación, y lo que hace la Cámara de Diputados es abrir una investigación, llevar adelante la producción de la prueba y después determina si acusa o no. El proceso de juicio propiamente dicho se lleva adelante en el Senado, con lo cual yo creo que es una herramienta válida. Así como te digo esto, te digo también que hay mucho temor en el cuerpo y en el recinto por la mayoría de los colegas que rehúsan el juicio político porque entienden que es como una herramienta cuando pasan cosas absolutamente graves. Entonces le tienen Están pasando cosas graves. Bueno, yo coincido con vos y creo que es la herramienta cuando pasan cosas graves, al menos para abrir una instancia de investigación, y es la Comisión de Juicio Político la que tiene que analizar las denuncias que ya hay contra Milei y empezar la investigación correspondiente. Lo que pasa es que muchos diputados, sobre todo de el PRO y algunos otros oposición amigable, que le vienen votando todo y convalidando todo a Milei, rehúsan de esta herramienta porque sienten que es destituyente. Por eso te hacía todo este preámbulo de que en realidad el juicio político no es destituyente, es la herramienta que nos permite a nosotros investigar. Y nosotros desde el Congreso tenemos la obligación de ejercer el rol del contralor de los otros poderes cuando se exceden del ejercicio de las facultades propias. En el caso de la Corte, si la Corte, en lugar de aplicar la ley y de ejercer justicia, lo que hace es tratar de legislar, como fue el fallo del Consejo de la Magistratura, donde revivieron una ley que 16 años había estado derogada, eso es, están incurriendo en mal desempeño. Lo mismo pasa con el Ejecutivo hoy, en un montón de cuestiones que hoy son de público conocimiento. Claro que tenemos que investigar, tenemos la facultad, la Constitución lo establece, que nosotros podemos llevarlo adelante. Yo creo que debería ser la herramienta para investigar hoy las posibles causas de mal desempeño de Milei y de sus ministros, por supuesto. Ojalá se pueda. Carolina Gaylar, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Un beso. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Tanda ahora. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, vamos, es el turno del conversatorio de cada 15 días, así que ahí los tenemos a Rocco son dos chapas. Ah, no, Carlos Raimundi muestra la cara, sí. El que sigue enchapado es Rocco Carbone. ¿Cómo les va a los dos? Buonasera, buonasera. Buonasera. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿También salís hoy de la Universidad de Avellaneda? De Lanús. De Lanús. Siempre está saliendo de alguna universidad, Carlos Raimundi. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el conflicto con Venezuela, me parece, ¿no? El conflicto de Estados Unidos con Venezuela y también el conflicto nuestro con Venezuela, porque nos lo quieren enchufar el relato de el cartel de los soles, ¿no? Como si fuera una noticia, verás, como la RAM. Mafia hay solamente en la Argentina, me parece. Hoy más mafia en la Argentina que en otros lugares.
Sí, yo también creo eso, pero la cuestión es que las milicias venezolanas están armándose porque tienen una amenaza seria de Estados Unidos, y porque la verdad que con este presidente de Estados Unidos los venezolanos no saben, se atajan porque no saben, porque ninguno de nosotros puede adelantar qué es capaz de hacer Trump, ¿no? Sí, exactamente, es un poco así. Si Carlos me permite, digo un par de cositas. Y sí, para eso estamos, Rocco. Él igual escribió una cosa muy linda ahí en Nodal sobre el tema de Venezuela. Mire, un poco de datas, que el gobierno de los Estados Unidos, o sea, el imperialismo yanqui, hace un puñado de días, lo que hizo fue enviar a las costas venezolanas un crucero lanzamisiles y nada menos que un submarino nuclear, entre otras cosas, ¿no? Entre otros pertrechos. No se dieron cuenta, mira, le mandaron un submarino nuclear por casualidad. Nada menos. Ahora, un acto de esta índole, un acto de esta naturaleza, pone en riesgo indudablemente la paz en la República Bolivariana de Venezuela, pero también pone en riesgo la paz en toda la región, que es una compleja región, América Latina y el Caribe. Y cuando decimos paz, decimos muchas cosas. Hablamos de una construcción cotidiana hecha de justicia social, de inclusión, de defensa de la dignidad humana, de cuidado del ser natural, animal, humano. Eso quiere decir paz. Eso me animaría a decir que quiere decir paz en Venezuela. Y cuando Estados Unidos hace estas gestualidades, efectivamente hace crujir el principio de la paz en toda una región que es nuestra América. Ahora, este despliegue yanqui, yo lo descubrí ahora, ha violado o viola un tratado importante, que es el Tratado de Tlatelolco, un tratado del 67. El nombre oficial es Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Ahora, este tratado fue firmado en México en el 67, lo firmó también Estados Unidos, y el tratado establece que nuestra región es una región libre de armas nucleares. Ahora, que Estados Unidos mande un submarino nuclear a aguas venezolanas pone en crisis esa gran idea, efectivamente, de zona libre del tanatismo nuclear. Ahora, Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Está implementando una operación de cerco en contra de Venezuela, pero al mejor estilo norteamericano la disfraza esa operación y habla de una maniobra de lucha contra el narcotráfico. Ahora, como siempre, claro. Nunca hablan de otra cosa. Exacto, Sandra, porque una de las tácticas de la guerra es el engaño, y el imperialismo yanqui es un maestro en prácticas engañosas, lo sabemos. Y si hay dos países en América Latina en los cuales el narcotráfico es casi insignificante, son precisamente Cuba y Venezuela. Ahora, esto que digo, ¿quién lo reconoce? Un italiano, un sociólogo italiano muy conocido, digamos, en los ámbitos mafiológicos, en los ámbitos de los estudios de narcotráfico, que se llama Pino Arlacchi. Es un sociólogo, pero también fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas, y en esa institución ocupó el cargo de director ejecutivo de la ONUD, que es básicamente un programa de Naciones Unidas que se ocupa de la lucha en contra de las drogas y el delito. Ahora, Arlacchi, ¿qué dice? Que la Venezuela chavista ha seguido el modelo cubano en la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas. Y esa lucha se basa en cooperación internacional, dice Arlacchi, control territorial y represión de la actividad criminal. Y agrega, ni Venezuela ni Cuba tienen extensiones de tierra cultivada con coca y controlada por grandes delincuentes. O sea, un tipo que estuvo vinculado con una institución como Naciones Unidas. Ahora,
La de Estados Unidos contra Venezuela es una operación de guerra. Estados Unidos, como siempre, utiliza un pretexto, que es el pretexto de la seguridad, y con esa treta, con esa engañapichanga, proyecta fuerza militar. Pero el verdadero objetivo, desde mi punto de vista, es doblegar a un gobierno revolucionario, un gobierno que defiende lo propio, la soberanía, y que propone también un modelo alternativo de vida en común. Eso es muy importante, ¿no? Digamos, Venezuela demuestra que en el siglo XXI se puede vivir al margen de la vida capital, al margen de la manera capitalista de existencia. Y todo esto Estados Unidos no lo puede tolerar, porque el propósito del capitalismo es configurar regiones uniformes, indistintas, sin clivajes ideológicos, sin clivajes políticos, y esto tiene vigencia sobre todo en nuestra América. Termino con esta idea. Vivimos en un mundo donde hay poderes reaccionarios que alimentan, que crean conflictos, y los crean para controlar ciertos recursos. Ahora, en Venezuela hay muchos recursos: oro, bauxita, hierro, cobalto y además el petróleo. Ahora, el petróleo es un bien natural común, y el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, el gobierno chavista, ¿qué hace con la renta petrolera? La redistribuye a favor de las clases trabajadoras. Por eso lo votan, por eso lo votan. Por eso lo votan, no es solo una cuestión de ejército, es el pueblo que sostiene ese modelo. Y al mismo tiempo, redistribuir la renta petrolera a favor de las grandes clases trabajadoras quiere decir sacarla de los bolsillos de la oligarquía, que transformaban esa renta en fugas de guita que se iban a los Estados Unidos. Entonces, socialismo, soberanía, riqueza del subsuelo, sobre todo riquezas distribuidas por de las clases trabajadoras, elecciones democráticas, como sucede en Venezuela, para Estados Unidos son un problema grave. Y por eso habla efectivamente de algo que no existe para nada, que es el cártel de los soles. ¿Vamos a dejar hablar a Carlos Raimundi un ratito? Por favor. Bueno, no, primero coincidir el 100% con Rocco. Si Venezuela es uno de los estados menos afectados por el narcotráfico, es número uno porque decidió excluirse, sustraerse explícitamente de la estrategia de la DEA. Cuanto uno más se someta a la estrategia de la DEA, más desprotegido está contra el narcotráfico, y además el crimen organizado que deriva de las bandas narcotraficantes se extiende proporcionalmente a la retirada del Estado. Y ese es el segundo punto que distingue a Venezuela, un Estado muy fuerte a nivel de la organización social y de la organización de la economía. Número dos, cuando un imperio está en declive y no acepta eso, fortalece mucho la represión y el grotesco, ¿no? La represión, la amenaza militar, porque no puede persuadir desde un poder legítimo y entonces necesita la amenaza militar, pero además necesita acompañarla de la propaganda oficial que deforma completamente la realidad. Hay una fiscal, que ahora es fiscal general de los Estados Unidos, pero su origen es Miami, que ofrece una recompensa de $50 millones por el paradero de Nicolás Maduro, el doble de lo que ofrecía los Estados Unidos en la etapa de Obama contra Bin Laden. Pero el paradero está en la Casa de Gobierno de Venezuela. ¿Dónde lo quieren encontrar? Bueno, por eso hablaba del grotesco, porque realmente el que quiera saber dónde está Maduro está en el Palacio de Miraflores. Y sí. Es el jefe del Estado bolivariano. Todo el tiempo está emitiendo comunicados. Y el otro grotesco es inventar un cártel de la nada. Es hablar del cártel de los soles, que es una cosa que no existe, tal como lo planteaba Rocco, que lo había dicho el que había sido secretario adjunto de Naciones Unidas. Lo tercero es que la inteligencia, digamos, la perspicacia de esta estrategia de Trump es tocar el corazón de lo que distingue a América Latina, que es la paz. Porque América Latina tiene mucha riqueza, al mismo tiempo es muy desigual, pero tiene una ventaja sobre otras áreas del planeta, que es que no tiene ni las guerras
civiles, ni las guerras interestatales, ni las guerras religiosas que tienen otras regiones del mundo. Por eso tiene que preservar la paz, no por razones éticas ni románticas, sino por razones estratégicas. ¿Por qué? Porque cuando se viola el acuerdo de paz, es un viaje de ida, uno sabe cómo empieza y no sabe cómo termina, porque la violencia genera empobrecimiento, envilece las conductas, resentimientos, que duran mucho más que el cese al fuego. El cese al fuego puede terminar mañana, pero lo que generó la violencia una vez que se inició, eso dura muchísimo más y va en aumento. Por eso es muy importante, inclusive hay un mensaje de ayer o de antes de ayer de Nicolás Maduro, que le da un mensaje al pueblo de los Estados Unidos para que no se deje llevar por esta cuestión de Trump, porque es un mensaje de paz, es un mensaje de queremos la paz. Ahora, eso sí, no atenten contra nosotros porque estamos organizando a las milicias en un país donde la unidad entre pueblo y ejército, como en Venezuela, es muy fuerte y está muy consolidada. Jorge, ¿querés agregar algo? No, Jorge no me escucha. No, tu wifi anda. Ya estoy. No, simplemente coincidir y decir que esto lo que está haciendo es un amedrentamiento no solo respecto a Venezuela, sino a toda América Latina y el Caribe. Lo que pretende Donald Trump, más allá de su premio de la paz Nobel que dice, es básicamente volver al monroísmo más brutal con un desfile militar nuclear que también es violatorio de los tratados que el propio Estados Unidos firmó. Nada más. ¿Me permitís algo antes de dejarle? No, sí. No, tal vez a Rocco, si quería cerrar. Yo creo que definitivamente sigamos trabajando sobre una construcción intelectual, y es que pertenecer al sistema de tratados internacionales y de organizaciones de Occidente es todo lo contrario que defender la paz, los derechos humanos y la libertad. Hasta que no quebremos esa pertenencia a un mundo de fantasía, no vamos a salir. Vamos a estar un día sufriendo una cosa, otro día sufriendo otra, y tenemos que luchar por una América Latina unida que salga de ese esquema que nos oprime en nombre de la libertad, la paz y los derechos humanos. ¿Rocco? Sí, brevísimo. Y quiero leerles un pequeño extracto de un articulito de este señor Pino Arlacchi, que, vuelvo a insistir, fue director ejecutivo de la ONU, el Programa de Naciones Unidas contra Droga y Delito, que dice del Cártel de los Soles que es una creación de la imaginación de Trump, o sea, palabras exactas de este Pino Arlacchi. Y dice, supuestamente está liderado por el presidente de Venezuela, pero no se menciona en el informe de la principal organización antidrogas del mundo, ni en los documentos de ninguna agencia europea, ni de ninguna otra agencia anticrimen del planeta, ni una nota a pie de página. Bueno, entonces efectivamente estamos frente a una creación tipo Netflix claro, es como la RAM, ¿no? Que nadie la vio nunca. Exactamente. Muchachos, gracias por el conversatorio. Gracias. Bueno, a ustedes. Abrazo. Hasta el próximo lunes que nos toque. Muy bien. Gracias. ¿Puedo decir una cosita última, Sandra? Sí, que Rocco quiere hacer un chivo. Volando. Entre Ríos, calle Entre Ríos 921. Este sábado presentamos el librito Ultra en librería Badaraco. 18 horas, Entre Ríos 921. Abrazos, gracias. Gracias, tante. Chao, chicos. Bueno, nosotros escuchamos un temita musical y ya venimos.
Muy bien, ¿qué escuchábamos? Estamos escuchando a Raúl, el cubano Raúl Paz, haciendo La Mala. Y con esto me despido. Hasta mañana. A domani, desde acá, Villa Allende, con saludo de todos los compañeros de... Un cariño a los curas, un cariño a los curas. Son como 80 curas, me decía recién Jorge. De todo el país, efectivamente. Se nos va a curizar. No, no creo. Está difícil, pero no importa, son compañeros y los quiero mucho. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Chau, chau. Bueno, un beso, Jorge, hasta mañana. Y nosotros teníamos un peloteo, pero el horario se fue corriendo. Así que lo vamos a tener mañana y ahora vamos a conectar con Santiago Liaudat. Hola, Santiago. Hola, buenas noches, Sandra. Así no andamos nosotros siempre corriendo con el tiempo. Bueno, mejor. Bueno, vamos a continuar con nuestro ciclo. Volvimos a nuestro día tradicional de los lunes, por esta semana. Solo por esta semana, entonces ya dejó de ser el día tradicional, era el viejo día tradicional. Es cierto, bueno, me estoy yendo a Tierra del Fuego, el jueves, viernes y sábado, así que tengo unas charlas allá, así que si alguien nos está escuchando, jueves en la UTN, viernes en la Universidad en la sede de Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, así que andaremos por allá. Buenísimo. Recorriendo y conociendo un poco qué está pasando. Es hermoso. Bueno, volvemos a nuestro ciclo, pensar el proyecto nacional. Ya estamos en nuestro 10º episodio. ¿Qué tal? En esta segunda parte del ciclo venimos recorriendo proyecto nacional y distintos tópicos, digamos. Vimos la cuestión de la autoestima y la identidad nacional. Vimos la cuestión de historia y utopía. Y hoy vamos a entrarle al problema ni más ni menos que de la conducción y la autoridad política. Vamos a ver cuál es el papel de la conducción y la autoridad política en relación con el proyecto nacional. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es reponer de qué hablamos cuando hablamos de proyecto nacional. ¿Bien? Entonces, sintéticamente, y a mí este ciclo me sirve, vos sabés, para ir precisando un poco mis ideas, pero sintéticamente, digamos que es una visión de largo plazo, ¿no?, sobre el país que queremos construir. Esta es la esencia de un proyecto nacional. Y esa visión nos va a permitir definir prioridades en los distintos órdenes sociales, productivos, culturales, geopolíticos. Y, por lo tanto, no es un proyecto nacional meramente un programa económico ni un plan técnico, sino que es una orientación estratégica que da sentido a la acción colectiva. Esta es la definición que damos de proyecto nacional, por lo menos en este ciclo. ¿Bien? Y de ahí vamos a dar el salto a qué es la conducción, porque la conducción no es cualquier cosa tampoco, sino que la conducción, por un lado, tiene una dimensión pragmática, performativa, que es la capacidad de transformar ese proyecto en acciones concretas, ¿no? Es decir, cómo organizar las fuerzas sociales y políticas en torno a esas prioridades, implica ejercer liderazgo, construir consensos, movilizar recursos, ordenar los conflictos en función de ese rumbo, ¿no? O sea, está esta dimensión, si vos querés, táctica, pero lo que caracteriza fundamentalmente a la conducción es que no pierde de vista la dimensión estratégica, así que no pierde de vista esa visión de largo plazo, ¿no? Es decir, que no se pierde en el tacticismo, ¿no? Creo que ese es un rasgo esencial de la conducción, ¿no? Es decir, no pierde de vista aquello que trasciende el momento, que trasciende el corto plazo, que trasciende la contingencia, claro. Tal cual, y siempre está mirando a la vuelta de la esquina, ¿no? Es decir, lo que uno no llega a ver, quizás sumergido en la vorágine de los acontecimientos, bueno, la conducción tiene que ser capaz de no perder de vista hacia dónde tenemos que caminar. No quiere decir que estemos caminando, sino que tenemos que caminar.
No, y de hecho, en parte la irradiación de la conducción emana de ahí, ¿no? De tener en claro hacia dónde quiere ir. Uno identifica una conducción en ese sentido, cuando te ordena, te orienta, te da sentido, ¿no? Y por el contrario, cuando falta el liderazgo, cuando falta la conducción, sentimos una sensación de pérdida de sentido, ¿no? De pérdida de orientación, de no saber muy bien. Desorientación. Tal cual, como que estamos, no sabes si estás acumulando, si estás desacumulando. Claro, ¿para dónde hay que correr? Corremos para allá, corremos para acá. Tal cual. Por eso tiene esa dimensión la conducción, que es más performativa, más concreta, más de traducción de aquello lejano en lo concreto. Por supuesto, está esa dimensión, pero sobre todo, y lo que caracteriza y lo que quizás es más difícil, es mantener siempre la vista en ese horizonte un poco más lejano, ¿no? Es decir, empujar siempre un poquito más. La conducción tiene que empujar siempre un poquito más, porque no pierde de vista eso que charlábamos la semana pasada, ¿no? El papel de la utopía, ¿no? Hacia dónde hay que ir. Ahí tenemos una dimensión muy importante. En términos coloquiales sería que la conducción la ve. Sí, no quiere decir que quien se diga conductor ejecute la conducción en estos términos, ¿no? Estamos hablando de... No, pero se supone que ve más allá del presente y de las encrucijadas del presente. Y no tiene solamente... Incluso dijimos que no era solo un plan económico y que no era solo un plan técnico. Podríamos decir tampoco que no es solo un programa político en el sentido de acumulación de poder. A veces la acumulación de poder ya perdió el sentido del para qué, ¿no? Justamente la conducción tiene que tener siempre claro el para qué, ¿no? ¿Para qué estás haciendo esas acciones? Y es muy claro cuando, bueno, no sé si es tan claro, pero aparece a la vista cuando se carece de esa perspectiva estratégica, ¿no? Más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con la estrategia, pero esa perspectiva estratégica tiene que ir más allá del presente, ¿no? Tiene que poder y tiene que empujar al movimiento un poquito más allá. Bueno, ahí tenemos una dimensión. Otra dimensión, por supuesto, que trabajó sobre todo Perón, tiene que ver con la unidad de concepción y de acción, ¿no? Es decir, la unidad de concepción, ir trabajando en niveles de unidad crecientes en cuanto a cómo concebir ese futuro y cómo concebir los medios para alcanzar esa imagen deseada. Y por supuesto una unidad de acción en términos de ordenar, ¿no? Ordenar a la tropa, ordenar el movimiento, darle unidad, ordenarlos en función de una estrategia. Si esa idea de la unidad de concepción y de acción creo que sigue absolutamente vigente. Un tercer elemento de la conducción en relación con un proyecto nacional creo que tiene que ver con la ejemplaridad de los dirigentes, ¿no? Si eso nos hace tanta falta, Es que es una fuente de confianza popular, es decir, donde se rompe la ejemplaridad. Pero es uno de los rasgos donde más tenemos que bucear, me parece. Sí, porque precisamente estamos hablando de un proyecto nacional, por supuesto de carácter popular, lo hemos definido ya, por lo menos en este programa, ¿no? Estamos de acuerdo, tenemos un consenso. No, es que vos estás hablando en general, pero yo creo que en este momento el pueblo argentino lo que está demandando precisamente es la transparencia que hace mucho que no tiene. Tal cual. Bueno, es que la legitimidad emana también de esa transparencia. A veces quienes pecamos de intelectuales o tenemos mucha teoría o mucha formación encima en términos políticos, a veces sobreintelectualizamos la forma de entender la realidad, que para el común de la gente, no me gusta usar la palabra la gente, pero bueno, para el común del pueblo, a veces lo que queda en la retina son imágenes o actos muy concretos, hay un pensamiento mucho más concreto, y el papel de la ejemplaridad en eso es muy importante, y sobre todo cuando se rompe esa crisálida del dirigente que estaba asociado a esa ejemplaridad. Cuando eso se rompe genera un daño muy grande, ¿no? Yo siempre digo este ejemplo: vos hablás con alguien que estás queriendo convencer o charlar políticamente, y cuando te quiere agredir o te quiere tirar un contraargumento, te usa las imágenes, el bolso de López, el yate de Marbella. Esas imágenes quedan en la retina. Por eso es tan importante nuestro campo. Por eso las hicieron también, por eso Marijuán llevó a las retroexcavadoras, para que quedara en la retina de la gente eso tampoco fue inocente. No, por supuesto que no, pero no hay que darle, y ahí está el papel de la ejemplaridad, de la conducta y de la moral, ¿no? En el dirigente, no hay que darle
posibilidades para que eso ocurra. Es decir, no puedes tener una fiesta en Olivos, no podemos, ya sabemos todo esto. En fin. Sí, lo que no quiere decir, volviendo a las retroexcavadoras, es que vos tengas que hacer algo para que te persigan. A veces lo que haces es bueno y te persiguen justamente por otra cosa, no por... Bueno, es el caso de Cristina, ¿no? Por supuesto. Bueno, por eso, claro. Está presa por lo bueno que hizo y no por la crítica que uno pueda tener a lo que hizo. Claro, no hizo nada para que le lleven las retroexcavadoras a Santa Cruz. Eso fue fortuito. Tal cual. Más que fortuito, fríamente calculado. Fríamente calculado, sí, fríamente calculado. Tal cual. Pero bueno, esta dimensión, que es el tercer punto que estamos mencionando, como hay una autoridad política que emana de la confianza que inspira, ¿no?, la conducción, y que genera evidentemente una adhesión y una fe en la dirección que marca esa conducción, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión que creo que es importante destacar. Después hay otro punto que es hacia la conducción. También lo trabajó Perón extensamente, que es esto de la persuasión. A veces no se entiende qué significa la persuasión. Bueno, Alfonsín decía mucho, estoy persuadido, hay que persuadir. Bueno, habrá leído a Perón. Pero el que decía esto, el que desarrolla esto en conducción política es Perón, ¿no? Es decir, cuando él plantea la diferencia entre una jefatura de mando de carácter militar, donde uno manda y el otro tiene que obedecer, porque así funciona la jerarquía castrense, a diferencia de la conducción, que siempre debe educar, organizar, trabajar sobre la conciencia, persuadir, lograr la adhesión del otro, ¿no? Es decir, es una dimensión distinta. El conductor no puede meramente ordenar, por eso sería un modelo de dominación, ¿no? El conductor debe convencer. Y tener autoridad, la autoridad de la conducción se la dan otras cosas, no eso, claro. Tal cual. Entonces ahí está la dimensión de la persuasión, que es una dimensión de la educación de masas, de la educación política, que tiene una dimensión organizativa también, ¿bien? Porque la persuasión requiere de la organización, y finalmente hay una dimensión de la movilización, ¿no? Porque lograr que el otro se movilice es haberlo convencido, bien, de los altos fines que estás proponiendo, en definitiva, ¿no? De esta imagen de grandeza de nación que estás proponiendo. Entonces hay una dimensión ahí que es propia también de la conducción, ¿no? La persuasión. Y hay una dimensión más, que quien trabajó mucho estos temas también fue Gramsci, ¿no? Gramsci hablaba del rol de los intelectuales orgánicos. Bueno, no voy a detallar todo eso, de hecho hicimos alguna vez un episodio sobre estos temas, pero hay esta dimensión intelectual, diríamos, del conductor, que tiene que ser capaz de elaborar una visión del mundo, dice Gramsci, ¿no? Que tiene que ver con esta imagen de país, que tiene que ver con un proyecto de país, pero que va más allá, fíjate vos, de la idea meramente de país. Yo creo que, y se asocia con la idea de ejemplaridad, ¿no? Tiene que ser un proyecto de humanidad. Es decir, vos estás proponiendo algo más que un país, porque ese país que propones ancla sobre valores que estás proponiendo. ¿Bien? Si en definitiva el proyecto que estás proponiendo tiene que ver con determinados valores, tus valores de justicia social, de igualdad, de dignidad humana, de amor por el otro, de solidaridad, bueno, eso hace a una visión del mundo, ¿no? O todo lo contrario. Esa visión del mundo, bueno, claro, o la degradación de todo eso. Por eso yo digo que en esta época estamos en la oposición entre proyectos de humanización y deshumanización. Sí, creo que nunca como en esta época eso está tan claro, ¿no? Sí, y de esa dimensión, dice Gramsci, de esta imagen intelectual o este rol intelectual de conducción, dice, emana la capacidad de dirigir, dice, cultural y moralmente, ¿no? Esta es una expresión muy interesante, porque hace la idea de hegemonía, ¿no? De la dirección cultural y moral de la sociedad, detrás de un horizonte de valores y un sentido, ¿no? Así que ahí tenemos una serie de elementos para pensar el papel de la conducción, pero no la conducción en abstracto en términos de la teoría política, sino conducción en función de un proyecto nacional. Ahora bien, ¿y cuál es el papel entonces de la autoridad política? ¿O cómo la entiendo acá, la autoridad política? Bueno, entiendo la autoridad política por esa construcción o ese sustento institucional, simbólico, ¿bien?, que permite ejercer el poder sobre los adversarios. Porque acá está el otro campo, ¿no? Cuando hablamos de la conducción y de aquellos que logramos convencer detrás de una imagen del mundo, del país, etcétera, etcétera, estamos hablando de una porción de la sociedad que finalmente es dirigida moral, intelectual, culturalmente detrás de una idea, ¿no? Es dirigida en el sentido de la conducción, del proyecto, etcétera. Ahora bien, siempre vas a tener porciones de la sociedad, sea por intereses, sea por ideología o por lo que fuera, que no van a adherir a ese proyecto. Entonces, la capacidad de ejercer poder sobre quienes no adhieran al proyecto, ahí entiendo yo el papel de la autoridad política. Porque es muy fácil ejercer la conducción sobre aquel que adhiere, a mi punto de vista. Eso es sencillo. El tema es lograr
ejercer la autoridad política sobre aquel que se me opone. Y la autoridad política no emana solamente esto creo que lo entendimos después de las últimas décadas, no emana solamente de un puesto institucional, de un lugar de gobierno, por supuesto se apoya ahí, y es un anclaje muy importante, pero no emana solo de eso, ¿no? Requiere repensar, y de hecho por ahí empezamos este ciclo, la política anclado en lo político, ¿no? La política yendo más allá de lo institucional y pensando en las relaciones de fuerza en una sociedad, pensando el poder. Entonces, a la hora de ver esta relación entre proyecto nacional, conducción, aquellos que logra movilizar detrás de este proyecto, ¿no? Y ejercicio de la autoridad política, es decir, la capacidad de imponer, porque cuando hablamos de autoridad política, hablamos de quien se opone, lógicamente estamos hablando de imponer un proyecto. Si acá no hay tutía, ¿no? Acá hay necesidad de ejercer la voluntad política, ejercer la autoridad política e imponer las cosas tal cual el proyecto nacional lo define y las mayorías sociales detrás del proyecto así lo entienden y lo imponen, ¿no? Así que la dimensión de la autoridad política tampoco hay que dejarla relegada como que es algo que, bueno, llegamos al gobierno y de ahí surge la autoridad política. No, ya lo hemos visto. Podés tener el gobierno y no tener autoridad política, lo hemos visto acá y en otros contextos, ¿no? Si la autoridad política, que por supuesto tiene un anclaje institucional, pero que lo excede, requiere a su vez del ejercicio del poder en la sociedad, ¿no? Legitimidad Así que, bueno, y ejercicio, diría el Papa Francisco. Bueno, claro, entonces frente a este poder fáctico que se nos opone, porque no estamos enfrentando un poder institucional meramente, en este contexto sí, porque ellos además ejercen el gobierno de la nación, pero aunque no lo ejercieran, siguen siendo poderes fácticos sumamente poderosos. Entonces no alcanza con tener el gobierno para tener la autoridad política, ¿no? La autoridad política se logra también viendo que el adversario vea que vos tenés lo que tenés que tener puesto para tomar las decisiones, para ir adelante, para confrontar, sin perder de vista, insisto una vez más, el para qué de esa confrontación, ¿no? Y que en la espalda tenés al pueblo, y que en la espalda tenés al pueblo, porque si no... Tal cual. Bueno, que el pueblo también se convence de tu conducción en la medida que ejercés la autoridad política. Claro. Cuando vos no ejercés autoridad, perdés conducción. Y bueno, mira Vicentín, el día que Alberto Fernández le dijo que no a Vicentín, se terminó Alberto Fernández. Fue el principio del fin, tal cual. Sí, fue el principio del fin. Sí. Fue el principio del fin, ahí empezó el deterioro, y hay otros procesos políticos que pueden verse características similares, ¿eh? O sea, fíjate la retroalimentación que tenés entre conducción y autoridad, ¿no? Claro. Es muy interesante pensar ese vínculo. Bueno, sí. Por aquí llegamos hasta hoy. Bueno, gracias Santiago. Entonces nos reencontramos el próximo jueves. Sí, jueves de la semana que viene. Muy bien, buena semana. Adiós, chau, chau. Chau, un beso. Nosotros, cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Ahí va, pero estoy viendo dónde empiezan, porque son un montón. Lo tenía recién ubicado y me perdí. Espérenme. Hablen de otra cosa mientras yo busco. Comenten algo. Ay, qué pena que no me pueden comentar a mí hoy. Acá está. Buenas noches. El jingle Alta Coimera. ¿Cómo pegó eso? Se canta en todas partes. Alta Coimera. Es que pega muy bien, entra muy bien. El jingle Alta Coimera les pega en la línea de flotación y parece que es la del dólar que se les va mientras se hunden. Gustavete de Liniers. Sí, les pega por eso, pero digamos, hablando en serio, yo creo que eso los destruye. Les pega muy, muy mal. Bueno, porque el leitmotiv del gobierno de Milei hasta ahora es no hay plata. Y mira toda la que había en las arcas de la familia Milei. Inimaginable la cantidad de plata, y de la que nos vamos a enterar y no quieren que se difunda, porque si no quieren que se difunda es que hay muchísima más plata de esta en negro circulando por ahí. La verdad que son de cuarto. Yo nunca vi gente tan cara dura, mentirosa, ruin, canalla, lumpen. La verdad, yo no sé dónde creció esta gente
qué educación les dieron, cómo hicieron esto de sus vidas. La verdad son una porquería. Hola Sandra, creo que no he escuchado respecto a los audios de Karina un razonamiento que para mí es claro. Ellos mismos largaron los audios con el solo propósito de victimizarse, y vaya si lo consiguieron, por supuesto con la ayudita de la maldita justicia. Ethel desde Puerto Madryn. Los de Spanuolo no. Este último de Karina hablando en la Casa Rosada, esta última denuncia de inteligencia, yo lo pensé. Yo pensé que tal vez era una herramienta de ellos, que soltaron ellos ese audio para desviar la atención hacia el comando ruso o kirchnerista. Ese sería un comando ruso-venezolano kirchnerista. Lo pensé. Puede ser o no, puede no ser, no sabemos, porque ahí son todos malos, todos quieren lo del otro. No sé qué tan fuerte es la guerra entre unos y otros, no me creo las narrativas libertarias, o sea que mi mente está completamente cerrada cuando hablo libertario para no creer absolutamente nada y no dejar que mi orientación mental se incline hacia esa parte. Pero todos sabemos, como comentábamos la semana pasada, que cuando juntás lo peor de cada casa, prepárate para que te afanen, para que te choreen, para que te usen la ropa. ¿Qué querés, hermano? No buscaste cuadros políticos de primera, no buscaste gente con prestigio, gente con renombre, buscaste a los que se pagaban las candidaturas. ¿Qué partido podés obtener de algo, de un rejunte que armás con gente que quiere dedicarse a la política y te paga $60.000, $80.000, se paga la campaña? Aunque no hayan pagado, yo creo que muchos le pagaron para ser candidatos, pero más allá de que algunos no hayan pagado, el solo hecho de que alguien utilice los ahorros, algunos de toda su vida y otros que hayan puesto en venta un campo, o se acuerdan del que querían poner de jefe de bloque en el Senado, que decía, pero yo vendí un campo para estar acá. ¿Y qué esperábamos de un gobierno así? ¿Qué esperábamos de un gobierno libertario que está integrado por legisladores que vendieron campos o que hicieron favores sexuales también? Porque eso también lo sabíamos antes de las elecciones. ¿Por qué no nos sorprendíamos antes de las elecciones o antes de que se armara este quilombo? Con todo lo que ya sabíamos de esta gente, de estos lúmpenes. El otro día escuchaba a un tipo que decía, un libertario, que decía, no, porque de Milei dicen cualquier cosa, dice que anda, que quiere vender órganos de niños. El que defendía la venta de órganos de niños en la televisión antes de ser electo era Milei, no jodamos, ¿viste? ¿Qué es ahora, un monaguillo? Déjate de joder, hacete cargo de las ideas que defendiste. Y parece que este diputado a lo mejor estaba vendiendo el campo mientras Milei decía eso y entonces no lo escuchó. Pero realmente así no se arma un partido político, con gente poniendo plata. No pretendan un buen gobierno los que lo votaron. Y los que se arrepintieron, hagan algo, loco, porque la verdad que estamos comiéndonos una pesadilla por mucha gente confundida. Algunos siguen en el limbo, pero muchos otros se dieron cuenta. Son ustedes los arrepentidos los que tienen que tomar la delantera, no nosotros que les avisamos del principio, pero mira que es mafia, pero mira que es, bueno. Hola Sandra y Jorge. Entre tanta mentira, mafia y tantos delirantes, hoy me permito mi delirio. Si tocan a Karina, tocan a Milei. Son indivisos, tal como denota el apellido Milei. Ella en italiano. ¿Qué dirá Rocco Carbone? Ay, se nos fue Rocco Carbone. Abrazos. No a la censura previa. Cecilia Castelar. Obvio, Cecilia Castelar. Yo estoy harta de escuchar a gente que dice no la quiere entregar a la hermana. Él no se quiere entregar. ¿O te crees que Karina le escondía las coimas? Es una empresa familiar el gobierno, queridos. El Estado argentino pasó a ser pasto que juntan los hermanitos Milei para ponerle a los reyes el Día de Reyes, en los zapatitos.
Pero ¿nos agarró un ataque de pelotudez a todos o no? ¿Qué pasa que no nos damos cuenta? ¿Nunca vimos un chorro? Bueno, nunca vimos chorros como estos. Nunca. Se juntó lo peor. Sí, esas expresiones de antes que entregarle a la hermana, lo sacan con las patas para adelante. Bueno, pues no sé si lo sacará con las patas para adelante, pero que él goza de las coimas, no me cabe duda. No me cabe duda. No es un secreto de Karina que lo traicionó. Estos dos son socios en todo, por favor. Por eso no tiene salida. Porque no hay fusible. El fusible es el presidente. A ver, otro. ¿Qué hubiera pasado si en Estados Unidos en los 70 hubiese existido un juez como Maraniello en el Poder Judicial en el caso Watergate? El gobierno de la libertad interfiere en la libertad de prensa y de comunicación ante las graves denuncias de cohecho, que parece ser la punta del iceberg de la metodología de la corrupción instalada desde el inicio del gobierno mileísta. Lucila. Es cierto, pero además es absolutamente, o sea, para uno que trata de pensar congruentemente en el medio de este quilombo donde no entendemos ni la mitad de las cosas que pasan. Hace no más de una semana yo les estaba contando que hay un juez que se llama Recondo que dijo que por su derecho a la libertad de expresión, el presidente tenía podía hacerle bullying a un chico autista, es decir, colgar la foto de Amoche porque en su tweet con bullying y dispuesto para que otros lo insultaran, lo agraviaran, le dijeran cosas espantosas. Bueno, eso que es un delito a todas luces, que cualquier otro juez hubiese dicho, bajá la foto de un menor. Este mileísta, esta mascota del Poder Judicial, salió a decir que bajar la foto sería vulnerar la libertad de expresión del presidente. Digo yo. El presidente, ¿por qué tiene ese privilegio? ¿Quién dice que un presidente tiene que tener el privilegio de la libertad de expresión en un país donde a los ciudadanos se nos prohíbe escuchar audios con censura previa? ¿Qué somos? ¿Boludos? ¿Que no podemos escuchar los audios? ¿Que todavía no sabemos si constituyen o no constituyen delito? ¿Por qué tienen que los periodistas? Hay una ley que dice que los periodistas no pueden revelar o tienen derecho a no revelar su fuente. Porque qué piola, si revelás la fuente no te dan información nunca más. Lo importante cuando un periodista como Mauro Federico, que además antes de dar a conocer los audios que complican a Karina Milei, los de Spanuolo, radicó todo en la justicia. O sea, no es información periodística como la que condenó a Cristina, que era todo biribiri de Clarín, biribiri de La Nación, biribiri de Infobae. Cualquiera escribía cualquier estupidez y pasaba. Ahora nosotros no podemos saber, espero que algo pase con esto, porque la verdad nos recibimos de, ¿cómo se llamaba esa república que era la única que estaba dolarizada? Bueno, no me voy a... Microlandia. Bueno, nos recibimos de Microlandia. Si esto sigue en pie, de ninguna manera podemos permitir censura previa. Si quieren tiranía, bueno, que la propongan, a ver si sacan la mayoría de nuevo. Pero ganó como presidente de un sistema que permite que los ciudadanos vivamos sin censura previa. Así que no puede cambiar las reglas de juego en el medio del partido. Está jugando un partido que tiene reglas de juego, Milei. No podés cambiar las reglas de juego en el medio del partido y ponerte a jugar al béisbol cuando el partido empezó como de fútbol. Tenés que atenerte al reglamento de fútbol. Después, si querés, hacete otro reglamento, anda a elecciones y fíjate si la gente quiere jugar ese deporte. Pero en este deporte, que es el democrático, no puede ser que nosotros no tengamos los mismos derechos que Milei. Si Milei tiene derecho a la libertad de expresión, nosotros también.
Y Mauro Federico y Jorge Rial también. Y todos los que quieran dar audios para que la justicia investigue si constituyen delito o no, también. Pero no puede ser que el tipo que llegó al gobierno hablando contra los privilegios sea el único privilegiado de este país. En términos de libertad de expresión, porque en términos económicos son muchos los privilegiados. Este tipo no tocó un puto privilegio. Lo que tocó fueron derechos, no privilegios. Este tipo vino acá a sacarnos todos los derechos que tenemos, pero no tocó un puto privilegio. ¿A quién le sacó un privilegio? ¿Me quieren decir? Lo que se considera privilegio, lo que todos entendemos por privilegio, no tocó uno solo. Es el presidente más débil con los privilegiados que hemos visto pasar por la Casa Rosada. Les tiene terror a los privilegiados. Los honra, siente devoción, tiene una admiración casi delirante con el poder. No se anima con los poderosos, no se anima. Y lo tenemos que bancar, no sé por qué. Hola Sandra, soy Mirta de Valvanera saludándote. Lo de las lentes intraoculares, además de sobreprecio, causan problemas de inflamaciones, dolores, etcétera. Por lo que hay que volver a operar a la gente. No te puedo creer. Yo me operé hace poco de cataratas, por eso me imagino de volver a operarme, porque las lentes, bueno, bien caras que me costaron, ¿no? Hay que volver a operar para cambiar esas lentes que no cumplen las condiciones mínimas. Bueno, esto ya es más grave todavía. Esto es robo y es atentado contra la salud de la población. Acá tienen que caer mucha gente en cana, loco. Estamos viviendo entre delitos. No paramos de descubrir delitos todos los días. No pasa un día sin que descubramos un delito de esta gente. Bueno, ahora les voy a... quiero las entradas, dice... chicos, ¿cuándo digo? Ya estoy terminando el programa y quiero las entradas, dice Adriana Leta. Y quiero participar por las entradas que sortean hoy. Última sesión de Freud, oyente, jugo de limón, Victoria de Don Torcuato. A ver, acá me dicen, ganadora del sorteo del par de entradas para la obra de teatro es Marisa de Núñez. DNI termina en 707. La producción se comunicará contigo, Marisa, para darte las entradas. Bueno, ya me pasé de horario, gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming. Ya viene Revista Martia, el programa de Revista Martia con Julián Saúd, y nosotros nos despedimos hasta mañana, 8 de la noche, como corresponde, a la, digo, por la 530. Ya no sé ni lo que digo. Chao, hasta mañana. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena la sangre, vitamina C. Qué rico jugo que desparrama por mi piel. Envuélveme en tu cáscara, me